Estados Unidos experimenta en la década del 20 un extraordinario crecimiento económico, concentrando el 44% de la producción mundial. La aplicación de los avances técnicos y científicos y la difusión del taylorismo y el fordismo contribuyen a la consolidación del sistema capitalista y fomentan la ilusión del progreso indefinido. En esta época se expande la industria del cine afincada en Hollywood. Allí se produce el 80% de las películas del mundo. Son los años locos del Charleston, la minifalda, la ley seca y Al Capone. La enorme confianza en la economía norteamericana se refleja en la compra de acciones bursátiles por una gran parte de la población. Esto lleva a una febril especulación en torno a la cotización de las acciones. Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tiene una súbita caída originada en que el valor de las acciones deja de reflejar la marcha de la economía real. Hacia 1929, tras los duros años de penurias y reconstrucción que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Europa había entrado en una nueva etapa de reconstrucción económica bajo la creciente influencia norteamericana. Happy in the evening, 'cause we know we've got water everywhere and always boiling hot. A pesar de esta prosperidad, existían en el sistema económico internacional signos preocupantes, como, entre otros, la tendencia de los estados a proteger a los productores agrícolas e industriales a través de aranceles aduaneros, agravando la dificultad para colocar internacionalmente los sobrantes de producción. Por otra parte, el proteccionismo de los Estados Unidos, exportador a su vez de mercancías y capitales, dificultaba la entrada de productos de otros países en su mercado. En este país, el boom económico de los años 20 había producido una gran especulación en torno a la cotización de las acciones de las empresas en los mercados de capitales. Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tuvo una súbita caída, originada en la circunstancia de que el valor de las acciones había dejado de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrecerá un nuevo rostro: millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñaban los Estados Unidos hicieron que la crisis se propagara por todo el mundo. La quiebra generalizada del sistema bancario norteamericano arrastró a la banca europea, provocando el colapso del sistema monetario internacional. La situación económica se proyectó rápidamente a la esfera social y político-ideológica, cuestionando las concepciones políticas del liberalismo y dando por tierra con el optimismo y la fe en el progreso indefinido iniciado unos años antes. La gravedad de la situación condujo a pensar en el Estado como principal protagonista para la resolución de la misma. Así, se inauguró en todos los países, ya fuera su gobierno autoritario o liberal, una política de dirigismo estatal que adoptó diferentes modalidades según la situación política y social de cada país. En los Estados Unidos, en 1932, el Partido Republicano es derrotado por el del candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt, quien pone en práctica el intervencionismo del Estado, reemplazando el liberalismo desenfrenado de los gobiernos republicanos. La propuesta de Roosevelt, conocida como New Deal o Nuevo Trato, consistió en una serie de medidas legales con las que intentaba restablecer la prosperidad, fomentar el mercado interno y encarrilar la creciente agitación social. Entre las medidas económicas más notables que adoptó figuraban la devaluación del dólar, que alivió la situación de los granjeros,
los subsidios a la producción agrícola y la realización de grandes obras públicas como las del Valle del Tennessee, que emplearon a millones de trabajadores desocupados. La crisis mundial de 1929 golpeó duramente a las economías latinoamericanas. Gran Bretaña y los Estados Unidos transfirieron los efectos de la crisis a los países que se encontraban bajo su influencia, bajando los precios de las materias primas, repatriando inversiones y colocando trabas a las exportaciones latinoamericanas. Las consecuencias de estas políticas fueron el desempleo y la miseria. Ante la falta de divisas, comienza a desarrollarse la industria liviana para reemplazar las importaciones que ya no pueden adquirirse. El Estado, controlado por las élites conservadoras, interviene en la economía y subvenciona las actividades de los sectores dominantes. Esta intervención no se da en el terreno social, donde las mayorías populares quedarán libradas a su suerte. La excepción a estas políticas conservadoras fue el México de Lázaro Cárdenas, profundizando las conquistas en la legislación laboral, en la división de los latifundios y la expropiación de las compañías petroleras en 1936. En Europa Occidental, la crisis conduce al fortalecimiento en algunos casos y ascenso en otros de regímenes políticos autoritarios de fuerte contenido nacionalista y corporativo. El progreso de los mismos se relaciona con el clima de incertidumbre social, política y económica que engendró la posguerra y el miedo que produjo el triunfo del socialismo a partir de 1917. Las clases medias, asoladas por la crisis, se enfrentaban al fantasma de la proletarización y a la agitación de las masas trabajadoras y buscaban en los regímenes autoritarios una vía de ascenso social y prestigio. De esta forma, los mencionados regímenes constituyeron una opción para ciertos sectores sociales porque canalizaron sus temores y fueron capaces de explotar el apoyo de las masas y la reacción conservadora. En este contexto, floreció el Partido Nacional Socialista, cuyo artífice, Adolf Hitler, logró el apoyo del 37% del electorado. Pronto, los nazis aparecieron como los únicos capaces de controlar la situación y llegaron a ser el segundo partido dentro del Reichstag. El 3 de junio de 1934, sirviéndose de los SS, cuerpo selecto de hombres escogidos, en la que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos, organizó la masacre de miembros opositores dentro del partido y logró su estabilización, contando con el apoyo de sectores vinculados con la gran industria y los fabricantes de armamentos. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. El mensaje político de Hitler combatía la democracia, el parlamentarismo, el pacifismo, el marxismo y el sindicalismo. Se caracterizaba por el desprecio a los argumentos racionales, la apelación a los recursos más oscuros del resentimiento, el odio y el racismo antisemita. Los judíos, especialmente señalados como los principales culpables de todos los infortunios de la raza aria, sufrieron discriminación, cárcel, expatriación y muerte.
El mesianismo político también ocupó un lugar destacado. Hitler dirigía la gesta que llevaría a los alemanes, humillados tras la Primera Guerra Mundial, a dominar toda Europa. En este sentido se orientó la propaganda nazi, organizada por Goebbels, quien enfatizó los valores raciales de los arios alemanes y los invitó a aumentar la natalidad y a prepararse moral y materialmente para una nueva guerra. Durante el gobierno de Hitler, Alemania conoció años de resurgimiento y expansión. Mediante una política dirigista, puso en marcha un programa de reconstrucción económica con el objetivo de lograr la autarquía y de rearme, que logró eliminar el desempleo. La Unión Soviética pudo sortear la crisis que afectaba al mundo capitalista gracias a su aislamiento económico. Dos planes quinquenales modificaron radicalmente su estructura productiva. Dejó de ser exportadora de materias primas para convertirse en nación industrial. José Stalin, dirigente integrante del aparato partidario soviético que emergió triunfante en la lucha por la sucesión a la muerte de Lenin, instauró una implacable dictadura, haciendo desaparecer a los diferentes opositores que se le presentaron dentro del partido o fuera de él. Los procesos de Moscú, a partir de 1936, costaron la vida a viejos dirigentes revolucionarios y en 1940, León Trotsky, lugarteniente de Lenin, organizador del Ejército Rojo y figura de gran prestigio popular, fue expulsado de la Unión Soviética y asesinado en México, presumiblemente por orden de Stalin.